Hola amigos, bienvenidos a Voces y Libros Terror. Aquí escucharán historias que helarán su sangre. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. El exorcista. William Peter Blatty. Dos. En la oficina del rechoncho y canoso director del Instituto de Idiomas y Lingüística, Carras rebobinó la cinta en un rollo vacío. Cuidadosamente había vuelto a grabar partes en distintos carretes y se disponían a oír la primera. Prendió el grabador y se alejó unos pasos de la mesa. Escucharon la voz febril gruñendo su jerigonza. Luego se volvió hacia el director. ¿Qué es eso, Frank? ¿Es un idioma? El director estaba sentado en el borde de su escritorio. Al terminar la cinta, frunció el ceño desconcertado. Muy extraño. ¿De dónde lo sacó? Carras paró la cinta. Oh, es algo que tengo desde hace años, desde la época que trabajé en un caso de personalidad desdoblada. Estoy por escribir una monografía sobre esto. Ah, claro. Bueno, ¿qué piensa? El director se sacó los anteojos y comenzó a mascar las pastillas de Carey. No, no es un idioma que yo haya escuchado. Alguna vez, sin embargo, frunció el ceño. Luego levantó la mirada hasta Carras. ¿Quiere hacérmela oír de nuevo? Carras rápidamente rebobinó la cinta y la volvió a pasar. Ahora, ¿qué le parece?, preguntó. Bueno, tiene la cadencia del lenguaje. Carras sintió una emoción esperanzada. Trató de reprimirla. Sí, eso es lo que yo pensaba. Coincidió. Pero claro que no lo reconozco, padre. ¿Es antiguo o moderno? ¿No sabe? No sé. Bueno, ¿por qué no me la deja, padre? La voy a estudiar con algunos de los muchachos. ¿Podría sacar una copia? Me gustaría conservar el original. Sí, por supuesto. Entretanto, tengo otra cosa que hacer. ¿Dispone de tiempo? Sí, seguro. Diga nomás. ¿De qué se trata? Bueno, le voy a dar fragmentos de conversación común de lo que aparentemente son dos personas distintas. Por medio del análisis semántico podría determinar si una sola persona puede haber sido capaz de producir ambos modos de lenguaje. Creo que sí. ¿Cómo? Bueno, por la frecuencia de una muestra tipo. En muestras de 1000 o más palabras basta comprobar la frecuencia con que se presentan las diversas partes de la oración. ¿Y piensa que eso sería concluyente? Oh, sí. Bueno, bastante. Ocurre que esta clase de test permite descartar cualquier cambio en el vocabulario básico. No cuentan las palabras sino el modo de expresarlas, el estilo. Nosotros lo denominamos índice de diversidad. Esto puede resultar difícil para un profano y es, por supuesto, lo que buscamos. El director sonrió con afectada suficiencia. Luego, señaló las cintas que Carras tenía en las manos. Ahí tiene dos personas distintas, ¿no es así? No, la voz y las palabras salieron de la boca de la misma persona, Frank. Como le dije, fue un caso de doble personalidad. Las palabras y las voces me parecen totalmente diferentes, pero ambas salieron de la misma boca. Mire, necesito que me haga un gran favor. ¿Querría que las probara a las dos? Con todo gusto. Se la daré a uno de los profesores. No, Frank. Ese es el gran favor que le quiero pedir. Me gustaría que lo hiciera usted mismo, y lo más rápido que pueda. Es sumamente importante. El rector advirtió la urgencia en sus ojos. Asintió. Bueno, cómo no. Me voy a poner a hacerlo. Sacó duplicados de ambas cintas, y Carras regresó a la residencia de los jesuitas con los originales. Encontró un mensaje en su habitación. Los informes de la clínica habían llegado. Fue rápidamente hasta recepción y firmó cuando le entregaron el paquete. De vuelta al cuarto, comenzó a leer de inmediato. Pronto se convenció de que su viaje al Instituto de Idiomas había sido un desperdicio. Muestras de complejo de culpa con el consiguiente sonambulismo histérico.
Había lugar para las dudas, siempre había lugar, interpretación, pero los estigmas de Regan. Carras hundió su cara cansada en las manos. El estigma de la piel que le había descrito Chris figuraba, por cierto, en los informes. Pero también habían consignado que Regan tenía piel hiperreactiva y podría ella misma haber producido las misteriosas letras meramente dibujándolas sobre su carne un ratito antes de que aparecieran. Dermatografía. Lo hizo ella misma, caviló Carras. Estaba seguro, porque tan pronto como le inmovilizaron las manos con correas, decían los informes, los misteriosos fenómenos habían cesado y nunca se habían vuelto a repetir. Fraude, consciente o inconsciente, pero aún así, fraude. Levantó la cabeza y miró el teléfono. Frank. ¿Lo llamaría para avisarle que no se molestara? Tomó el receptor. No le contestaron y le dejó un mensaje. Luego, exhausto, se levantó y lentamente caminó hasta el baño. Se tiró agua fresca en la cara. El exorcista tendrá sumo cuidado en no dejar sin contestación ninguna de las manifestaciones del paciente. Se miró en el espejo. ¿Se le había escapado algo? ¿Qué? El olor a chucrut. Se dio vuelta, sacó la toalla del toallero y se secó la cara. Autosugestión, recordó. Y los enfermos mentales, en ciertos casos, parecían capaces de, inconscientemente, dirigir a sus cuerpos para que emitieran una variedad de olores. Carras se secó las manos, los golpes, el cajón que se abrió y se cerró. ¿Psicocinesis? ¿De veras? ¿Usted cree en eso? Al poner la toalla en su lugar, se dio cuenta de que no estaba pensando lúcidamente, demasiado cansado, pero no se animaba a hacer adivinanzas con Regan, a exponerla a las salvajes traiciones de la mente. Salió de la residencia en dirección a la biblioteca de la universidad, buscó en la guía de publicaciones periódicas Telepa, encontró lo que buscaba y se sentó con una revista científica para leer un artículo del Dr. Hans Bender, un psiquiatra alemán, sobre investigaciones de fenómenos telepáticos. Al terminar la lectura, llegó a la conclusión de que no cabía duda de que los fenómenos psicocinéticos existían, habían sido profusamente documentados, filmados en clínicas psiquiátricas. En ninguno de los casos mencionados en el artículo se hacía referencia a posesión diabólica. Al contrario, la hipótesis era de energía dirigida por la mente, producida en forma inconsciente y generalmente muy significativo, pensó Carras, en adolescentes en estados de extrema tensión interior, frustración y rabia. Carras se frotó los ojos cansados. Todavía se sentía remiso. Volvió a analizar los síntomas y tocaba a cada uno como un niño que vuelve a tocar las tablas de una empalizada blanca. ¿Cuál se le había escapado? Se preguntó. ¿Cuál? La respuesta, concluyó cansado, era ninguno. Volvió a poner la revista en su lugar. Regresó caminando a la casa de los McNeil. Willy lo recibió y lo condujo hasta el estudio. La puerta estaba cerrada. Willy golpeó. ¡El padre Carras!, anunció. Entre. Carras pasó y cerró la puerta detrás de sí. Chris estaba parada dándole la espalda con la frente apoyada en la mano y el codo en el bar. Hola, padre. Su voz era un susurro seco y desesperado. Preocupado, se acercó a ella. ¿Está bien?, le preguntó suavemente. Sí, estoy bien. Su voz trataba de contener la tensión. Él frunció el ceño. La mano de Chris cubría su cara. La mano temblaba. ¿Y qué tal, padre? Bueno, estuve mirando los informes de la clínica. Esperó. Ella no hizo ningún comentario. Prosiguió. Creo. Se detuvo. Bueno, mi honesta opinión en este momento es que lo que más ayudaría a Regan sería un tratamiento psiquiátrico intensivo. Chris meneó lentamente la cabeza una y otra vez. ¿Dónde está el padre?, preguntó él. En Europa, susurró ella. ¿Usted le ha contado lo que pasa? Ella había pensado tantas veces en decírselo. Había estado tentada. Eso podría volver a unirlos. Pero Howard y los curas, por el bien de Regan, había decidido no contárselo. No, Dijo en tono suave. Bueno, yo pienso que sería una gran ayuda si él estuviera aquí. mire,
Nada va a ayudar excepto algo ajeno a nosotros. Gritó Chris de repente, elevando hacia el sacerdote su cara surcada por las lágrimas. Algo muy ajeno a nosotros. Yo creo que debería llamarlo. ¿Por qué? Sería... Le pedí que expulsara un demonio, no que trajera otro. Gritó a Carras con histeria repentina. Sus facciones estaban contraídas por la angustia. ¿Qué pasó de pronto con el exorcismo? Bueno... ¿Qué diablos quiero yo con Howard? Podemos conversar de eso después. Dígalo ahora, carajo. ¿Para qué demonios puede servir Howard ahora? ¿Cuál sería el beneficio? Hay una gran posibilidad de que la alteración de Regan haya comenzado con un sentimiento de culpa por... ¿Culpa de qué? Gritó, con ojos enloquecidos. Podría... ¿Por el divorcio? ¿Toda esa mierda que dicen los psiquiatras? Bueno... Tiene sentimientos de culpa porque mató a Burke Dennings. Chilló Chris y con las manos se apretó con fuerza las sienes. ¡Lo mató! ¡Lo mató y la van a meter presa! ¡La van a meter presa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Carras alcanzó a sostenerla cuando se desplomaba llorando y la condujo hasta el sofá. Está bien, le repetía suavemente. Está bien. ¡No! ¡La van a meter presa! Sollozaba ella. ¡La van a meter! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Está bien. La calmó y la estiró sobre el sofá. Se sentó en el borde y tomó una de las manos de ella entre las suyas. Pensamientos sobre Kinderman, Dennings, el llanto de Chris y realidad. Está bien, cálmese, está bien. Pronto, el llanto se apaciguó y él la ayudó a incorporarse. Le trajo agua y una caja de pañuelos de papel que había encontrado sobre una repisa detrás del bar. Luego, se sentó a su lado. Oh, estoy contenta. Dijo ella, sonándose la nariz y gimoteando. Estoy contenta de haber soltado todo. Carras estaba consternado. El impacto que le causó la revelación de Chris crecía a medida que ella se calmaba. Respiración más tranquila, nudos intermitentes en la garganta, y ahora el peso volvía a estar sobre sus espaldas, abrumador, opresivo. Se puso rígido interiormente. Nada más, no diga nada más. ¿Quiere contarme algo más? Le preguntó amablemente. Chris asintió, suspiró, se secó los ojos y habló vacilante con sollozos espasmódicos de Kinderman, del libro, de su certeza de que Dennings había subido al dormitorio de Regan, de la extraordinaria fuerza de su hija, de la personalidad de Dennings que ella había creído reconocer cuando se le dio vuelta la cabeza y quedó mirando hacia atrás. Terminó. Ahora esperaba la reacción de Carras. Durante un rato, él no dijo nada. Pensaba en todo lo que había escuchado. Luego, al fin, expresó suavemente. Usted no sabe que ella lo hizo. Pero la cabeza se torció para atrás, Dijo Chris. Usted se había pegado muy fuerte su propia cabeza contra la pared, respondió Carras. Usted también estaba conmocionada. Se lo imaginó. Ella me dijo que lo había hecho. Dijo Chris inexpresiva. Una pausa. ¿Y le contó cómo? Preguntó Carras. Chris agitó la cabeza. Él se dio vuelta a mirarla. No, Dijo ella. no. Entonces no significa nada, le aseguró Carras. No tiene ningún valor a menos que ella le hubiera dado detalles que nadie razonablemente pudiera saber, sino el mismo asesino. Dudando, ella meneaba la cabeza. No sé. Respondió. No sé si estoy haciendo lo que corresponde. Creo que ella lo hizo y que podría matar a alguien más. No sé. Hizo una pausa. Padre, ¿qué debo hacer? Le preguntó desesperada. El peso era ahora concreto y se adhería a sus espaldas. Él apoyó un codo sobre la rodilla y cerró los ojos. Bueno, ya se lo ha contado a alguien, le dijo serenamente. Hizo lo que debía. Ahora olvídelo. Póngalo a un lado y déjeme todo a mí. Sintió la vista de Chris posada sobre él y la miró. ¿Se siente mejor? Asintió. ¿Me va a hacer un favor? Le preguntó. ¿Qué? Salga a ver una película. Ella se secó un ojo con el dorso de la mano y sonrió.
Las odio. Entonces vaya a visitar a una amiga. Chris puso las manos en la falda y lo miró cariñosamente. Tengo un amigo aquí mismo. Dijo al fin. Él sonrió. Descanse un poco, le aconsejó. Lo haré. Carras tenía otro pensamiento en mente. ¿Usted cree que Dennings llevó el libro arriba? ¿O que ya estaba allí? Creo que ya estaba allí. Respondió Chris. Carras reflexionó sobre esto. Luego se puso de pie. Bueno, ¿necesita el auto? No, quédeselo. De acuerdo. Después la veo. Hasta luego, padre. Hasta luego. Salió, se internó en la calle tumultuosa y agitada. Regan, Dennings, imposible, no. Y sin embargo, estaba la casi convicción de Chris, su histeria. Y eso es justo lo que es, imaginaciones histéricas, pero rastreaba certezas como hojas en el viento cortante. Al pasar junto a la escalinata cercana a la casa, oyó un ruido abajo, junto al río. Se detuvo y miró en dirección al canal C&O, una armónica. Alguien estaba tocando El Valle del Río Rojo, la canción favorita de Carras desde la niñez. Escuchó hasta que el ruido del tránsito lo ahogó, hasta que su errante reminiscencia fue hecha pedazos por un mundo ahora atormentado, que clamaba ayuda, que chorreaba sangre sobre el humo de los caños de escape. Metió las manos en los bolsillos, pensaba febrilmente en Chris, en Regan, en Lucas, dando puntapiés a Tranquile. Debía hacer algo, ¿pero qué? ¿Le sería posible ir más allá de donde habían llegado los clínicos de Baringer? ¿Ir a la central casting? Sí, sabía la respuesta, la esperanza. Recordó el caso de Achille, poseído, como Regan. También él se había llamado demonio a sí mismo. Como el de Regan, su trastorno se había originado en un sentimiento de culpabilidad, remordimiento por su infidelidad conyugal. El psicólogo Janet había efectuado una cura fingiendo hipnóticamente la presencia de la esposa, que apareció ante los alucinados ojos de Achille y lo perdonó solemnemente. Carras asintió para sí. La sugestión podría servir bien con Regan, pero no a través de la hipnosis. Lo habían intentado en Baringer. No, la sugestión neutralizante para Regan, creía él, era el ritual del exorcismo. Ella sabía lo que era. Conocía sus efectos, su reacción ante el agua bendita. Lo sacó del libro. Y en el libro había descripciones de exorcismos realizados con éxito. Podría resultar, podría resultar. Pero, ¿cómo obtener el permiso de la curia? ¿Cómo presentar el caso sin mencionar a Dennings? Carras no podía mentirle al obispo, no falsificaría los hechos. Pero puedes dejar que los hechos hablen por sí solos. ¿Qué hechos? Las cintas que estaban en el instituto. ¿Qué encontraría Frank? ¿Había algo que pudiera haber encontrado? No, pero ¿quién sabía? Regan no había distinguido el agua bendita del agua común, claro, pero si supuestamente ella puede leer mi mente, ¿cómo es que no reconoció la diferencia? Se puso una mano sobre la frente. El dolor de cabeza, confusión. ¡Por Dios, Carras! ¡Despierta! ¡Alguien se muere! ¡Despierta! De vuelta en su habitación, llamó al instituto. Frank no estaba. Dejó el teléfono. Agua bendita, agua del grifo, algo. Abrió el ritual en las instrucciones a los exorcistas. Espíritus malignos, respuestas engañosas, de modo que puede parecer que el afligido no está poseído en absoluto. Carras reflexionaba. ¿Era eso? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué espíritu maligno? Cerró el libro con fuerza y miró los informes médicos. Los releyó, buscando minuciosamente algo que pudiera ayudar al obispo. Un momento. No hay antecedentes de histeria. Eso es algo, pero poco. Alguna discrepancia. ¿Cuál era? Rastreó desesperadamente entre los recuerdos de cuando había estudiado. Luego le vino a la memoria, no mucho, pero algo. Tomó el teléfono y llamó a Chris. Ella parecía estar adormilada. Hola, padre. ¿Estaba durmiendo? Lo siento. No es nada. Chris, ¿dónde puedo encontrar a este doctor? Carras recorría el informe con un dedo. ¿Dr. Klein? En Roslin. ¿En el edificio médico? Sí. Por favor, llámelo y dígale que el doctor Carras va a ir y que le gustaría dar un vistazo al electroencefalograma de Regan.
Dígale doctor Carras, Chris. ¿Entiende? Entendido. Le hablo luego. Cuando hubo colgado el receptor, Carras se arrancó el cuello del hábito, la sotana y los pantalones negros, y se vistió rápidamente con unos pantalones color caqui y un rompevientos. Encima se puso su impermeable negro de sacerdote prendiéndoselo hasta el cuello. Al mirarse en el espejo, frunció el ceño. Curas y policías, pensó, mientras se desabrochaba a prisa el impermeable. Sus atuendos tenían olores que los identificaban, imposibles de disimular. Carras se sacó los zapatos y se puso el único par no negro que tenía, sus gastadas zapatillas blancas de tenis. Rápidamente se dirigió a Roslin en el auto de Chris, mientras esperaba en la calle M que la luz le diera paso para cruzar el puente. Miró de reojo por la ventanilla y vio algo inquietante. Carl se bajaba de un sedán negro en la calle 35, frente a la casa de vinos Dixie. El conductor del auto era el teniente Kinderman. Cambió la luz. Carras aceleró y se adelantó para entrar al puente. Miró por el espejo retrovisor. ¿Lo habían visto? Creía que no. Pero, ¿qué hacían juntos? ¿Pura casualidad? ¿Tenía algo que ver con Regan? Con Regan y... Olvídalo, una cosa por vez. Estacionó frente al complejo médico y subió a los consultorios del Dr. Klein. El doctor estaba ocupado, pero una enfermera le dio a Carras el EEG y enseguida se puso a estudiarlo. La larga y angosta tira de papel se deslizaba suavemente entre sus dedos. Klein vino al momento. Miró ligeramente desconcertado la vestimenta de Carras. ¿Doctor Carras? Sí, mucho gusto. Se dieron la mano. Yo soy Klein. ¿Cómo está la niña? Mejorando. Me alegro de oírlo. Carras volvió a examinar el gráfico. Klein lo observaba con él, recorriendo con su dedo el trazado de las ondas. Ve, es muy regular. No hay fluctuaciones de ningún tipo. Sí, ya veo. Carras frunció el ceño. Muy curioso. ¿Curioso? Presumiendo que estamos tratando un caso de histeria. No le entiendo. Supongo que no es muy conocido, murmuró Carras sin dejar de hacer pasar el papel entre sus manos. Pero Iteca, un belga, descubrió que el histerismo parecía ser la causa de algunas raras fluctuaciones en el gráfico, un trazado muy minúsculo pero siempre idéntico. Lo estoy buscando aquí y no lo encuentro. Klein gruñó reservado. ¿Qué me dice? Carras lo miró brevemente. Ella estaba alterada cuando usted le hizo este EEG, ¿no es así? Sí, yo diría que lo estaba. Bueno, entonces, ¿no es raro que el examen haya sido tan perfecto? Aún las personas en estado normal pueden influir sobre sus ondas cerebrales dentro de una escala normal, y Regan estaba alterada en ese momento. Parece que debería haber algunas fluctuaciones, sí. Doctor, la señora de Simmons se está poniendo impaciente. Interrumpió una enfermera que abrió la puerta. Sí, ya voy, suspiró Klein. Cuando la enfermera se marchó deprisa, él dio un paso hacia el pasillo y después se volvió con una mano sobre el borde de la puerta. Hablando de histeria, comentó secamente. Lo lamento, pero tengo que irme. Cerró la puerta detrás de sí. Carras oyó sus pasos que se alejaban por el corredor. Oyó el ruido de una puerta que se abría. Oyó, bueno, ¿cómo nos sentimos hoy, señora? Puerta que se cerraba. Carras retornó al estudio del gráfico, concluyó, lo dobló y lo sujetó con la banda elástica, lo devolvió a la enfermera de recepción. Era algo que podría usar con el obispo como argumento de que Regan no era una histérica y, por lo tanto, podría estar comprensiblemente poseída. Pero el EEG había planteado aún otro misterio. ¿Por qué no había fluctuaciones? ¿Por qué ninguna? Volvió a casa de Chris, pero al detenerse frente a un semáforo en la esquina de Prospect y 35, se quedó petrificado detrás del volante. Estacionado entre Carras y la residencia de los jesuitas, estaba Kinderman, sentado solo al volante, sacando un codo por la ventanilla, mirando fijo hacia adelante. Carras giró a la derecha antes de que Kinderman pudiera verlo en el Jaguar de Chris. Rápidamente encontró un lugar. Estacionó y cerró el auto con llave.
Luego dio vuelta a la esquina caminando, como si se dirigiera a la residencia. ¿Está controlando la casa?, se preocupó. El espectro de Dennings una vez más reapareció para acosarlo. ¿Sería posible que Kinderman creyera que Regan... Tranquilo, ve más despacio, tómalo con calma. Se acercó al auto y agachó la cabeza por la ventanilla del otro lado de Kinderman. Hola, teniente. El detective se dio vuelta rápidamente y pareció sorprenderse. Luego sonrió alegre. ¡Padre Carras! Desafinado, pensó Carras. Notó que sentía las manos húmedas y frías. Muéstrate natural. No dejes que se dé cuenta de que estás preocupado. Muéstrate natural. ¿No sabe que le pueden poner una multa? Los días de semana no se permite estacionar entre las 4 y las 6. Eso me importa, jadeó Kinderman. Estoy hablando con un cura. Todos los policías del vecindario son católicos, o casi. ¿Cómo le va? Hablando francamente, padre Carras, más o menos. ¿Y a usted? No me puedo quejar. ¿Y ya aclaró ese asunto? ¿Qué asunto? El del director. Ah, ese. Hizo un gesto como desechando la idea. No me pregunte. Mire, ¿qué hace esta noche? ¿Estará ocupado? Tengo pases para el Cinecrest. Dan Otelo. ¿Quién trabaja? Molly Picón en Desdémona y Leo Fudge, Otelo. ¿Le gusta? Es gratis, padre Mardon exigente. Es William F. Shakespeare. No importa quién trabaje o quién no. Entonces, ¿viene? Me temo que no voy a poder. Estoy abarrotado de trabajo. Ya veo. Tiene un aspecto terrible, si no le molesta que se lo diga. ¿Se está acostando muy tarde? Yo siempre tengo un aspecto terrible. Pero ahora más que nunca. Vamos, escápese una noche. Nos vamos a divertir. Carras decidió tantearlo, tocarle un nervio. ¿Está seguro de que dan esa?, preguntó. Sus ojos sondeaban firmemente los de Kinderman. Hubiera jurado que daban una de Chris MacNeil en el Crest. El detective esquivó el golpe y luego dijo rápidamente: No, estoy seguro, Otelo, dan Otelo. A propósito, ¿qué lo trae por este barrio? Usted, vine solo para invitarlo al cine. Sí, claro, es más fácil venirse en auto para tomar el teléfono, dijo Carras suavemente. Las cejas del detective se levantaron con una expresión de inocencia que no convencía a nadie. Su teléfono estaba ocupado. Arguyó áspero, manteniendo la palma de la mano levantada. El jesuita le clavó la mirada, inexpresivo. ¿Qué hay de malo?, preguntó Kinderman al cabo de un momento. Serio, Carras metió una mano dentro del auto y levantó el párpado a Kinderman. Le examinó el ojo. No sé, usted tiene muy mal aspecto. Podría caer en un caso de mitomanía. No sé lo que significa eso, respondió Kinderman cuando Carras retiró su mano. ¿Es grave? No es fatal. ¿Qué es? El suspenso me está volviendo loco. Averígüelo, dijo Carras. Mire, no se haga el repelente. Debería darle al César un poquito de vez en cuando. Yo soy la ley. Podría hacerlo deportar, ¿sabía? ¿Por qué? Un psiquiatra no debe andar preocupando a la gente. Usted es estorbo para todos. No, francamente, usted los hace sentirse avergonzados. Les encantaría desembarazarse de usted. ¿Quién precisa un cura que se viste con remeras y zapatillas? Sonriendo débilmente, Carras asintió. Tengo que irme. Cuídese. Golpeó 2 veces el marco de la ventanilla con la mano, como despedida. Luego giró y caminó lentamente hacia la entrada de la residencia. «¡Vaya a ver a un analista!», le gritó el detective con voz ronca. Después, su mirada afectuosa dejó paso a la preocupación. Observó fugazmente la casa a través del parabrisas, encendió el motor y arrancó. Al pasar junto a Carras, tocó la bocina y agitó una mano. Carras le devolvió el saludo y lo siguió con la vista hasta cuando dio la vuelta por la esquina de la calle 36. Luego se quedó inmóvil en una acera un momento, frotándose suavemente la frente con la mano temblorosa. ¿Podría ella haberlo hecho? ¿Podría haber asesinado a Dennings de un modo tan horrible? Levantó su mirada febril hasta la ventana de Regan. Por Dios, ¿qué hay en esa casa? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que Kinderman exigiera ver a la niña? ¿O tuviera oportunidad de conocer la personalidad de Dennings? ¿De oírlo? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que confinaran a Regan en un hospicio? ¿O de que muera?
Tenía que preparar el caso para la curia. Rápidamente cruzó la calle en ángulo hasta la casa de Chris. Tocó el timbre. Willy lo hizo pasar. La señora está durmiendo una siesta, dijo. Carras hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Bien, muy bien. Caminó junto a ella y luego subió al dormitorio de Regan. Buscaba una certeza que debía aprehender por el meollo. Al entrar vio a Carl sentado en una silla contra la ventana, de brazos cruzados, observando a Regan. Su silenciosa presencia se asemejaba a un bosque denso y oscuro. Carras se acercó a la cama y bajó la mirada. El globo de los ojos se veía lechoso, los murmullos, hechizos desde otro mundo. Carras echó un vistazo a Carl. Luego, lentamente se agachó y comenzó a desatar una de las correas que sujetaban a Regan. ¡No, padre! ¡No! Carl corrió hacia la cama y de un tirón vigoroso apartó el brazo del sacerdote. ¡No lo haga, padre! ¡Es muy fuerte! ¡Déjele las correas puestas! En sus ojos había un pánico que Carras reconoció como auténtico, y en ese momento supo que la fuerza de Regan no era teoría sino un hecho. Ella podría haberlo hecho. Podría haber retorcido la cabeza de Dennings hacia atrás. Por Dios, Carras, apúrate. Encuentra alguna evidencia. Piensa, apúrate antes de que... It must see what's from Armstrong. Carras sintió una punzada ante el descubrimiento y la esperanza que surgía. Se volvió con rapidez, mirando hacia la cama. El demonio le sonreía burlonamente a Carl. Alemán. Había preguntado si a la hija de Carl le gustaba bailar. Con el corazón latiéndole aceleradamente, Carras se dio vuelta y vio que las mejillas del sirviente se habían puesto coloradas, que sus ojos llameaban furibundos. «Carl, usted mejor aléjese un poco», le aconsejó Carras. El suizo sacudió la cabeza, apretando con tanta fuerza sus manos que tenía los nudillos blancos. No, yo me quedo. «Usted se va, por favor», dijo el jesuita en tono firme. Su mirada mantuvo la de Carl implacablemente. Tras un momento de obstinada resistencia, Carl cedió y desapareció presuroso de la habitación. La risa había cesado. Carras se dio vuelta. El demonio lo observaba. Parecía complacido. Así que regresaste. Le espetó. Me sorprende. Hubiera pensado que la vergüenza por lo del agua bendita te iba a quitar las ganas de volver jamás. Pero claro, me olvidaba de que un sacerdote no siente nunca vergüenza. Carras respiró apenas y se obligó a sí mismo a controlar sus expectativas, a pensar con lucidez. Sabía que el test de idiomas en la posesión exigía conversación inteligente, como prueba de que lo dicho no se podía atribuir a recuerdos lingüísticos enterrados en la memoria. Tranquilo, ve más despacio. ¿Te acuerdas de aquella niña? Una sirvienta adolescente, posesa. En su delirio, farfullaba en un idioma que finalmente fue identificado como sirio. Carras no pudo dejar de pensar en la emoción que esto había causado y en cómo, por fin, se supo que la niña cierta vez había estado empleada en una pensión y que uno de los pensionistas era un estudiante de teología. La víspera de sus exámenes, este subía y bajaba las escaleras recitando en voz alta sus lecciones de sirio, y la chica las había escuchado. «Tranquilo, no eches todo a perder». «¿Sprechen Sie Deutsch?», preguntó Carras cauteloso. ¿Más jueguitos? «¿Sprechen Sie Deutsch?», repitió, mientras el pulso todavía le latía acelerado ante esta esperanza remota. Naturales. Le dijo el demonio para provocarlo. Mirabile dictu. ¿No te parece? El corazón del jesuita dio un vuelco. No solo alemán sino latín, y dentro del contexto. «¿Quod nomen mihi est?», ¿cuál es mi nombre?, preguntó rápidamente. Carras. Y entonces el sacerdote se apresuró a seguir con animación. «Ubi sum? ¿Dónde estoy?» En cubículo. En una habitación. «Et ubi cubiculum?» ¿Y dónde está la habitación? En domo. En una casa.
Ubi est Burke Dennings? ¿Dónde está Burke Dennings? Mortus. Está muerto. Quomodo mortus est? ¿Cómo murió? Inventus est capite reverso. Lo encontraron con la cabeza retorcida. Quis occiditum? ¿Quién lo mató? Regan. Quomodo ea occiditilum? Dic mihi exacte. ¿Cómo lo mató ella? Dímelo en detalle. Bueno, ya es suficiente emoción por el momento. Dijo el demonio sonriente. Suficiente, más que suficiente. Aunque por supuesto se te va a ocurrir que mientras me hacías preguntas en latín, mentalmente ibas formulando respuestas en latín. Se rió. Producto del inconsciente, claro, sí. ¿Qué sería de nosotros sin el inconsciente? ¿Te das cuenta a lo que quiero llegar, Carras? Yo no sé nada de latín. Me limité a leerte los pensamientos. Simplemente extraje las respuestas de tu cabeza. Carras experimentó un repentino desaliento. Se sintió atormentado y frustrado por la fastidiosa duda enraizada en su cerebro. La mente del jesuita corría desenfrenada, formulaba preguntas para las cuales no hubiera una sola respuesta, sino muchas. Pero quizás voy a pensar en todas ellas, cayó en la cuenta. Bueno, entonces, haz una pregunta cuya respuesta no conozcas. Después podría verificar si la respuesta era correcta. Esperó que la risa menguara antes de hablar. ¿Cuán profundus et simus oceanus Indicus? ¿Cuál es la profundidad del océano Índico en su punto más hondo? Los ojos del demonio centellaron. La plundomatante. Profirió con voz ronca. Responde latín. Responde en latín. Bonjour. Bonnuit. Quam. Carras dejó la pregunta sin terminar al darse cuenta de que los ojos se le iban para atrás y aparecía la entidad que hablaba jerigonza. Impaciente y frustrado, Carras exigió en tono imperioso: «Déjame hablar de nuevo con el demonio». Ninguna respuesta, solo la respiración que venía desde otra orilla. ¿Dices tú? Habló de golpe, voz cascada. Aún la misma respiración. «Déjame hablar con Burke Dennings». Hipo, respiración. Hipo, respiración. «Déjame hablar con Burke Dennings». El hipo en sacudidas parejas continuaba. Carras meneó la cabeza. Luego caminó hasta una silla, se sentó en el borde, se inclinó tenso, atormentado y esperando. El tiempo transcurría. Carras se adormilaba. Luego levantó de golpe la cabeza. «No te duermas». A través de sus párpados temblorosos y pesados miró a Regan. No más hipo, silenciosa. ¿Estará durmiendo? Se acercó a la cama y la miró. Ojos cerrados, respiración pesada. Le tomó el pulso. Después se agachó y le examinó cuidadosamente los labios. Estaban resecos. Se enderezó y esperó. Finalmente abandonó la habitación. Bajó a la cocina en busca de Sharon y la encontró tomando sopa y comiendo un sándwich. ¿Quiere que le prepare algo de comer, padre?, le preguntó. Debe tener hambre. No, gracias. No tengo hambre, respondió mientras se sentaba. Tomó un bloc y un lápiz que estaba junto a la máquina de escribir de Sharon. Tuvo hipo, le contó. ¿Le recetaron compasine? Sí, tenemos un poco. Él escribió en el blog. Entonces, esta noche póngale medio supositorio de 25 miligramos. Bien. Ya se está deshidratando, continuó. De modo que vamos a empezar con alimentación endovenosa. Mañana a primera hora llame a una farmacia y pida que le manden esto enseguida. Deslizó el bloc hacia Sharon. Mientras tanto, ella duerme, así que puede comenzar a darle el suero Sustagen. Bueno. Sharon asintió. Así lo haré. Sin dejar de tomar la sopa, hizo girar el bloc y miró la lista. Carras la observaba. Luego, frunció el ceño en un gesto de concentración. ¿Es usted su institutriz? Efectivamente. ¿Le enseñó algo de latín? Ella lo miró perpleja. No, no le he enseñado nada. ¿Y alemán? Solo francés. ¿A qué nivel? ¿La plume du matin? Bastante adelantado. ¿Pero nada de alemán ni de latín? No.
¿Los Armstrong hablan a veces en alemán? ¡Claro! ¿Cerca de Regan? Ella se encogió de hombros. Supongo que sí. Se levantó para llevar los platos a la pileta. Más aún, estoy bien segura. ¿Usted estudió latín alguna vez?, le preguntó Carras. No. Pero lo reconocería si lo oyera. Sí, por supuesto. Enjuagó el tazón sopero y lo puso en el secador. ¿Ella habló latín en su presencia? ¿Regan? Desde que se enfermó. No, nunca. ¿Ningún otro idioma? Tanteó Carras. Cerró el grifo, pensativa. Bueno, debería habérmelo imaginado, supongo, pero... ¿Qué? Creo. Frunció el ceño. Bueno, hubiera jurado que la oí hablar en ruso. Carras la observaba fijamente. ¿Usted lo habla?, le preguntó con la garganta seca. Sharon se encogió de hombros. Digamos que más o menos. Comenzó a doblar el repasador. Lo estudié en la universidad, eso es todo. Carras se desmoronó. Entonces sacó el latín de mi cerebro. Desolado, hundió la frente en las manos, dudando, atormentado por el conocimiento y la razón. La telepatía, más común en estados de gran tensión, el hablar siempre en un idioma conocido por alguno de los que están en la habitación. Piensa en las mismas cosas que yo pienso. Bonjour, la pronto matant. Fonui. Con pensamientos como estos, lentamente vislumbró sangre que se volvía a convertir en vino. ¿Qué hacer? Duerme un poco, luego regresa e intenta de nuevo. Intenta de nuevo. Se levantó y miró a Sharon con la vista empañada. Ella estaba de espaldas contra la pileta, los brazos cruzados, escudriñándolo pensativa. «Me voy a la residencia», dijo él. «En cuanto se despierte Regan, me gustaría que me llamara». Sí, lo llamaré. Y el compasine, le recordó. ¿No lo va a olvidar? Sharon negó con la cabeza. No, enseguida me encargo de eso, dijo. Carras asintió. Puso sus manos en los bolsillos y bajó la mirada tratando de pensar qué se podría haber olvidado de decir a Sharon. Siempre había algo por hacer. Siempre se escapaba algún detalle después de que todo se había hecho. Padre, ¿qué está sucediendo? Oyó que le preguntaba seria. ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente le pasa a Regan? Levantó los ojos marchitos y obsesionados. Realmente no sé, contestó inexpresivamente. Dio media vuelta y salió de la cocina. Al atravesar el hall de entrada, Carras oyó pasos rápidos que se acercaban desde atrás. ¡Padre Carras! Se detuvo. Vio a Carl que traía su suéter. Perdóneme, dijo el sirviente, al tiempo que se lo entregaba. Pensaba terminarlo mucho antes, pero me olvidé. Las manchas de vómito habían salido y tenía un dulce aroma. Fue muy atento de su parte, Carl, dijo amablemente el sacerdote. Muchas gracias. Gracias a usted, padre Carras. Se advertía un temblor en su voz y sus ojos puros rebosaban de emoción. Gracias por ayudar a la señorita Regan, terminó Carl. Luego desvió su cabeza cohibido y rápidamente abandonó el hall. Carras lo observó, recordándolo en el auto de Kinderman. Más misterioso, confusión. Abrió la puerta con gesto cansado. Era de noche, sin esperanzas. Salió de la oscuridad hacia la oscuridad. Cruzó hasta la residencia, buscando a tientas el sueño, pero al entrar en su cuarto vio en el suelo un papelito rosado con un mensaje. Lo levantó. Era de Frank. Las cintas, el teléfono de su casa. Por favor, llámeme. Tomó el teléfono y pidió el número. Pasaron unos segundos. Sus manos temblaban con una vana esperanza. ¡Hola! Un niño, voz aguda. ¿Puedo hablar con tu papá, por favor? Sí, un momento. Apoyaban el auricular, lo volvían a levantar. De nuevo el niño. ¿Quién habla? El padre Carras. ¡El padre Carls! El corazón le golpeaba en el pecho. Carras repitió con dicción clara. Carras, padre Carras. Nuevamente apoyaban el auricular. Carras se clavó los dedos en la frente. Ruido del teléfono. ¿Padre Carras? Sí, hola Frank. He estado tratando de encontrarlo. Perdóneme, pero estuve ocupado con sus cintas. ¿Terminó? Sí, a propósito, es algo muy extraño. Ya sé,
Carras trataba de apaciguar la tensión de su voz. ¿De qué se trata, Frank? ¿Qué encontró? Bueno, la frecuencia de la muestra tipo... ¿Sí? Bueno, no tuve una muestra suficiente para estar totalmente seguro. Usted me entiende, pero diría que es muy aproximada, o por lo menos lo más aproximado que se puede estar en estos casos. De todos modos, yo diría que las dos voces de la cinta son probablemente dos personalidades distintas. ¿Probablemente? Bueno, no me gustaría jurarlo ante un tribunal, pero de hecho, diría que la variación es casi ínfima. Ínfima, repitió Carras monótonamente. Bueno, no podía ser de otro modo. ¿Y qué pasa con la jerigonza?, preguntó sin esperanzas. ¿Es algún idioma? Frank rió con risa contenida. ¿Qué tiene de gracioso?, preguntó el jesuita huraño. ¿Este fue realmente algún experimento psicológico subrepticio, padre? No sé qué me quiere decir, Frank. Bueno, creo que a usted se le mezclaron las cintas o algo por el estilo. Frank, ¿es un idioma o no?, lo interrumpió Carras. Oh, sí, yo diría que ciertamente es un idioma. Carras se puso rígido. ¿Me está tomando el pelo? No. ¿Qué idioma es?, preguntó incrédulo. Inglés. Durante un momento, Carras se quedó mudo, y cuando habló se notaba una cierta agudeza en su voz. Frank, parece que no nos entendemos bien, a menos que me quiera hacer una broma. ¿Tiene su grabador allí?, preguntó Frank. Estaba sobre el escritorio. Sí. ¿Tiene botón de retroceso? ¿Por qué? ¿Tiene o no? Un momento. Irritado, Carras apoyó el auricular y sacó la tapa del grabador para verificar. Sí tiene. Frank, ¿de qué se trata? Ponga la cinta en el aparato y hágala pasar al revés. ¿Qué? Usted es un novato. Frank rió. Escuche la cinta y hábleme mañana. Buenas noches, padre. Buenas noches, Frank. Que se divierta. Carras colgó. Parecía desconcertado. Buscó la cinta de la jerigonza y la colocó en el grabador. Primero, la escuchó del derecho. Meneaba la cabeza. Era pura jerigonza. La dejó correr hasta el final y luego la puso para atrás. Oyó su propia voz hablando al revés. Luego Regan o alguien en inglés. Merin, Carras, nosotros, permítenos. Inglés, sin sentido, pero inglés. ¿Cómo diablos pudo hacerlo?, se maravilló Carras. Escuchó todo. Luego rebobinó la cinta y la pasó otra vez, y después se dio cuenta de que el orden de las palabras estaba invertido. Detuvo la cinta y la rebobinó. Papel y lápiz en mano, se sentó al escritorio, puso suavemente la cinta desde el comienzo y empezó a transcribir las palabras, trabajando afanosamente, deteniendo a cada rato y volviendo a poner en marcha el grabador. Cuando finalmente hubo concluido, hizo una segunda transcripción en otra hoja de papel, repasando el orden de las palabras. Después, se apoyó hacia atrás y leyó. Peligro. Todavía no. Indescifrable. Morirá. Poco tiempo. Ahora él. Indescifrable. Déjala que se muera. No, es dulce. Es dulce en el cuerpo. Yo lo siento. Hay indescifrable. Mejor indescifrable que el vacío. Temo al sacerdote. Danos tiempo. Temo al sacerdote. Él es indescifrable. No, este no. Él indescifrable. El que indescifrable. Está enfermo. Ah, la sangre. Siente la sangre. ¿Cómo? ¿Canta? Aquí Carras preguntaba, ¿quién eres? Y obtenía esta respuesta. No soy nadie. No soy nadie. Luego Carras, ¿ese es tu nombre? Y luego, no tengo nombre. No soy nadie. Muchos. Déjennos ser. Déjanos calentarnos en el cuerpo. No, indescifrable. Del cuerpo hacia el vacío, hacia indescifrable. Abandónennos. Déjennos ser. Déjennos ser, Carras. ¿Merin? ¿Merin? Una y otra vez volvió a leerlo, obsesionado por el tono, por el presentimiento de que hablaba más de una persona, hasta que la repetición misma embotó su percepción de los sonidos y le hizo que parecieran comunes. Apoyó el bloc donde había escrito y se restregó la cara, los ojos, los pensamientos. No era un idioma desconocido, y escribir al revés con facilidad no era nada paranormal, ni siquiera poco común.
pero hablar al revés, adaptar y alterar la fonética de modo que al retroceder la cinta se volviera inteligible. ¿No iba esa hazaña mucho más allá aún de un intelecto hiperestimulado? Recordó. Fue hasta la estantería en busca de un libro, Psicología y Patología de los así llamados fenómenos ocultos. Pensaba que podría encontrar algo parecido allí. ¿Pero qué? Lo encontró. El recuento de un experimento con escritura automática en el cual el inconsciente del sujeto parecía ser capaz de resolver sus preguntas y anagramas. Sostuvo el libro abierto sobre el escritorio, se inclinó más hacia adelante y leyó el relato de una parte del experimento. Tercer día. ¿Qué es el hombre? Liz Aon Pamede asks. ¿Eso es un anagrama? Sí. ¿Cuántas palabras contiene? 5. ¿Cuál es la primera palabra? Piense. ¿Cuál es la segunda palabra? Ense. ¿Qué piense? ¿Lo interpreto yo mismo? Inténtenlo. El sujeto encontró esta solución. La vida es menos capaz. Se quedó atónito ante este pronunciamiento intelectual, que a él parecía probarle la existencia de una inteligencia independiente de la suya, y por consiguiente pasó a preguntarle: ¿Quién eres? Clelia. ¿Eres una mujer? Sí. ¿Has vivido sobre la tierra? No. ¿Volverás a la vida? Sí. ¿Cuándo? Dentro de 6 años. ¿Por qué estás conversando conmigo? Y los la atuice. El sujeto interpretó que esta respuesta era un anagrama de yo siento a Clelia. Cuarto día. ¿Soy yo el que responde las preguntas? Sí. ¿Está Clelia allí? No. ¿Quién está ahí entonces? Nadie. ¿Clelia existe? No. ¿Entonces con quién estuve hablando ayer? Con nadie. Carras interrumpió la lectura, meneó la cabeza. Aquí no había ninguna hazaña paranormal, solo las habilidades ilimitadas de la mente. Buscó un cigarrillo, lo encendió y se sentó. No soy nadie. Muchos. Misterioso. ¿De dónde provenía? Se preguntaba el contenido de esto. Con nadie. ¿Del mismo lugar de donde Clelia había venido? ¿Personalidades emergentes? Merin. Ah, la sangre. Está enfermo. Obsesionado, echó una mirada rápida a su edición de Satán y, caviloso, pasó las primeras hojas hasta la inscripción inicial: no permitas que el dragón sea mi guía. Echó humo y cerró los ojos, tosió, sentía la garganta hinchada e irritada, aplastó el cigarrillo, los ojos le lloraban por el humo, exhausto, sentía los huesos rígidos como tubos de acero. Se levantó a poner en la puerta el cartelito de no moleste, luego apagó la luz de la habitación, cerró las persianas, de 2 patadas se sacó los zapatos y se desplomó sobre la cama. Fragmentos. Regan, Dennings, Kinderman. ¿Qué hacer? Tenía que ayudar. ¿Cómo? ¿Sondear al obispo con lo poco que sabía? Creía que no. Nunca podría argumentar el caso en forma convincente. Déjame ser, respondió él al fragmento. Se deslizó hacia el sueño inmóvil, pesado. El ruido de un teléfono lo despertó. Medio atontado, caminó a tientas hasta la perilla de la luz. ¿Qué hora era? Las 3:01. Con esfuerzo, alcanzó el teléfono. Contestó. Sharon. ¿Podría ir enseguida a la casa? Iría. Colgó el auricular y nuevamente atrapado, asfixiado, enredado. Fue al baño y se echó agua fría en la cara, se secó y caminó hacia la puerta. Casi al irse, volvió a buscar un abrigo. Se lo puso y salió a la calle. El aire estaba suave y quieto en la oscuridad. Unos gatos cerca de un cubo de basura huyeron asustados cuando él cruzó hacia la casa. Sharon lo recibió en la puerta. Tenía puesto un pullover y estaba envuelta en una frazada. Parecía con miedo, alterada. Perdóneme, padre, le susurró al entrar. Pero pensé que tenía que ver esto. ¿Qué? Ya va a ver, despacito, ahora. No quiero despertar a Chris. Ella no debe verlo. Le hizo un gesto para que la siguiera. La siguió en puntas de pie por la escalera hacia el dormitorio de Regan. Al entrar,
El jesuita se congeló hasta los huesos. La habitación estaba helada. Frunció el ceño desconcertado mirando a Sharon, y ella solo asintió con la cabeza solemnemente. Sí, está prendida la calefacción, susurró. Luego se dio vuelta y miró a Regan, sus ojos brillando de forma extraña a la luz de la lámpara. Parecía estar en coma. Respiración dificultosa, inmóvil. La sonda estaba en su lugar, el suero goteaba lentamente. Sharon se acercó en silencio a la cama y Carras la siguió aún vacilante por el frío. Cuando se pararon, él vio gotas de transpiración sobre la frente de Regan. Bajando la mirada, advirtió que las manos de la niña estaban firmemente sujetas por las correas. Sharon, inclinada, abría suavemente el pijama de Regan. Carras experimentó una abrumadora piedad ante ese pechito consumido, las costillas salientes donde uno podía contar las restantes semanas o días de vida. Sintió los ojos obsesionados de Sharon posados en él. No sé si ya paró, susurró. Pero observe, no deje de mirarle el pecho. Ella se volvió a mirar a Regan y el jesuita, desconcertado, siguió la dirección de sus ojos. Silencio, la respiración, observando el frío. Después, las cejas del sacerdote se alzaron tensamente al ver que algo pasaba en la piel de Regan. Una tenue rojez, pero de forma angulosa, como escritura manuscrita, escudriñó más de cerca. ¡Ahí viene!, susurró Sharon. Bruscamente, la carne de gallina de los brazos de Carras no provenía del frío en la habitación, sino de lo que estaba viendo sobre el pecho de la niña. Como en bajo relieve, surgían nítidas letras de piel roja como la sangre. Una palabra. «Ayúdenme», Esa es su caligrafía, musitó Sharon. Esa mañana, a las 9, Damien Carras solicitó al rector de Georgetown University permiso para practicar un exorcismo. Lo obtuvo, e inmediatamente después se dirigió al obispo de la diócesis, quien escuchó con seria atención todo lo que Carras tenía que decirle. «¿Usted está convencido de que es un caso auténtico?», preguntó finalmente el obispo. «He emitido un juicio prudente que cumple todas las condiciones expuestas en el ritual», respondió Carras evasivo. Todavía no se animaba a creer. No era la mente sino el corazón lo que lo había arrastrado hasta este momento. Piedad y esperanza de poder practicar una cura por sugestión. «¿Querría hacer usted mismo el exorcismo?», preguntó el obispo. Vivió un momento de júbilo, poder abrir la puerta hacia los prados, escapar al peso agobiante del preocuparse y a ese encuentro de cada atardecer con el fantasma de su fe. «Sí, por supuesto», respondió. «¿Cómo anda de salud?» «Estoy bien». «¿Ya hizo alguna vez una cosa de este tipo?» «No, nunca». «Bueno, vamos a ver. Podría resultar mejor traer a alguien con experiencia. Por supuesto que no hay demasiados, pero quizás alguien de las misiones extranjeras. Déjeme buscarlo. Le avisaré apenas sepamos algo». Cuando se fue Carras, el obispo llamó al rector de la universidad y por segunda vez en el día hablaron de Carras. «Bueno, él conoce a fondo los antecedentes», dijo el rector en un momento de la conversación. «No creo que haya ningún problema en que actúe de ayudante. De cualquier modo, debería estar presente un psiquiatra». «¿Y el exorcista? ¿No se le ocurre quién puede ser? Yo estoy en blanco». «Bueno, Lancaster Merrin anda por aquí». «¿Merrin? Tenía idea de que estaba en el Irak. Creo haber leído que trabajaba en unas excavaciones cerca de Nínive». «Sí, al sur de Mosul, correcto, pero terminó y regresó hace 3 o 4 meses. Mike, está en Woodstock». «¿Enseñando?» «No, trabajando en otro libro». «Dios nos ampare. ¿Pero no crees que es un poco viejo?» «¿Cómo anda de salud?» «Bueno, debe andar bien, si no, no andaría todavía corriendo por todas partes excavando tumbas, ¿no te parece?» «Sí, supongo que sí». «Y además, él tuvo experiencia, Mike». «No lo sabía». «Bueno, eso al menos es lo que se comenta». «¿Cuándo fue?» «Hace 10 o 12 años, en África. Se cree que el exorcismo duró varios meses. Me contaron que eso casi lo mató». «En tal caso dudo de que quiera hacer otro».
Aquí hacemos lo que nos ordenan, Mike. Todos los rebeldes están entre ustedes, los del clero secular. Gracias por recordármelo. Bueno, ¿qué decides? Mira, te lo dejo a ti y al provincial. Aquella tardecita de silenciosa espera, un joven seminarista andaba por los terrenos del seminario de Woodstock, en Maryland. Estaba buscando a un viejo jesuita canoso y erguido. Lo encontró en un sendero, paseando por un bosquecito. Le entregó un telegrama. El anciano le agradeció, sereno, ojos cariñosos. Luego se dio vuelta y se abocó nuevamente a su contemplación, mientras continuaba su caminata en medio de la naturaleza que amaba. De vez en cuando, se paraba a oír el canto de un petirrojo al ver revolotear sobre una rama alguna brillante mariposa. No abrió ni leyó el telegrama. Sabía lo que decía. Había sabido. Lo había leído en el polvo de los templos de Nínive. Estaba preparado. Continuó sus despedidas. No se pierdan la continuación de esta historia de terror. Déjennos sus comentarios. ¡Los queremos!